luego sería absolutamente necesaria una luz más elevada. Otra consecuencia de la opinión de Maimónides consiste en que el vulgo, que ignora lo que es una demostración o no tiene tiempo para hacerlas, no podrá conocer la Sagrada Escritura sino por la autoridad y testimonio de los filósofos. Y a esto habría que suponerlos infalibles. Véase pues una nueva autoridad en la iglesia, una especie nueva de sacerdotes y pontífices, y que seguramente no inspiraría al vulgo tanta veneración como desprecio. Se dirá que también nuestro método exige un conocimiento no muy vulgar del hebreo, pero esta objeción realmente no nos alcanza, porque la turba de judíos y gentiles, a quienes en otro tiempo se dirigían apóstoles y profetas con sermones escritos, entendía perfectamente su idioma y podía comprender perfectamente sus pensamientos, en tanto que era incapaz de percibir la razón de las cosas que se le enseñaban, lo cual, según Maimónides, era, al fin y al cabo, una condición necesaria para comprenderlas. No es, por tanto, una condición indispensable y necesaria de nuestro método obligar al pueblo a someterse al testimonio de los intérpretes de la Escritura, puesto que citamos un pueblo que hablaba en el idioma de los apóstoles y profetas y podemos desafiar a Maimónides a citar un pueblo capaz de comprender la razón de las cosas. El pueblo actual entiende fácilmente lo concerniente a la salvación, sin que necesite acudir a la razón de las cosas. Tiene en efecto un carácter tan general y una relación tan continua con la vida común, que por sí mismas se dan a comprender, independientemente del testimonio de todos los intérpretes. No ocurre así, lo confieso, con los pasajes de los libros santos que se refieren a la salvación, pero en estos el vulgo y los doctores están en la misma altura. Y vuelvo a la opinión de Maimónides, para examinarla más de cerca. Supone, en primer lugar, que los profetas están acordes entre sí, en todo, y que son grandes filósofos y grandes teólogos, puesto que, según él, sus opiniones están fundadas en la verdad de las cosas. Ya hemos probado lo contrario en el capítulo 2. Supone, en segundo lugar, que la escritura no da las luces necesarias a quien quiere interpretarla, porque no demuestra nada, ni da nunca definiciones, ni se remonta a las causas primeras, por donde supone que no es en ella donde debe buscarse la verdad, y por consiguiente, que no es tampoco quien puede ilustrarnos sobre su verdadero sentido. Pero esa segunda pretensión es tan falsa como la primera, igualmente queda demostrado en nuestro segundo capítulo con tantas razones como ejemplos que el sentido de la escritura en ella sola debe buscarse, aun cuando no se hable sino de cosas accesibles a la razón natural. Finalmente, supone Maimónides que nos es permitido interpretar la escritura por nuestras propias ideas, torturarla a capricho, desechar su sentido literal, aunque claro y explícito, y sustituirlo por otro. Pero sobre ser esta licencia diametralmente opuesta a los principios que dejamos establecidos en el capítulo citado siguientes, ¿quién no ve cuán excesiva es y temeraria? Y aunque tal libertad le concediéramos, ¿de qué le serviría? De nada, seguramente, porque siempre será posible explicar e interpretar por su método los pasajes más oscuros e incomprensibles que forman la mayor parte de la escritura, mientras que por el nuestro es facilísimo ilustrar esas oscuridades y llegar con seguridad a consecuencias exactas, como hemos demostrado con hechos y con razones. Respecto a los pasajes de suyo ininteligibles, bien revela su sentido la construcción del discurso. Concluyo de aquí que el método de Maimónides de certeza es absolutamente inútil. Agréguense a esto que quita al pueblo toda la certeza que puede sacar de una lectura hecha con toda sinceridad, y a todo el mundo la facultad de entender la escritura por un método completamente diferente. Es pues indispensable desechar el método de Maimónides por inútil, peligroso y absurdo. ¡Wow! Tienes un tremendo trabajo ahí, José. Sí. Creo recordar que Maimónides era un profeta musulmán. Recordemos que la península estaba invadida por los musulmanes y fueron expulsados hasta pues ya casi el descubrimiento de América, ¿verdad? Entonces 1498. Entonces, aquí lo que me llama mucho la atención es respecto a Spinoza, es que él, siendo racionalista, utilizó otra vía de conocimiento que sería la vía del conocimiento espiritual, lo intuitivo, lo sutil, lo extraño, lo luminoso, que pues a veces la lógica racional no alcanza a describir o a comprender lo divino. Había una famosa discusión filosófica, teológica, que la trata San Agustín y después la retoman otros filósofos y demás, que se formulaba así: ¿creo para entender o entiendo para creer? Creo para ¿Creo entender. para entender o entiendo para creer? Claro. Que es justamente creo que es lo que él está planteando acá, es si vos podés plantear la fe desde la razón
y llegar con la ¿Crees? fe a creer, claro, con la razón a creer, o si necesitas hacer el acto de fe para creer, dejando de lado muchas veces que hay cosas que no se entienden, porque Exacto. eh, si nosotros desde la racionalidad quisiéramos conceptualizar el concepto de Dios, es sumamente difícil y chocamos permanentemente porque nos supera, es una realidad que nos supera, pero sí la percibimos, sí nos damos cuenta, es decir, todos estamos detrás de esa búsqueda porque sentimos que hay algo que trasciende nuestra propia existencia. Ujú. Y eso es lo que nos une, Entonces, eso es lo y es común. claro, esas búsquedas son las que nos unen y de alguna manera también nos configuran una ética, que era un poco lo que vos planteabas, Vanessa, porque sabemos que tenemos que hacer un camino ético de comportamiento y de coherencia también, porque si no somos coherentes en nuestras conductas y demás, el camino nos dispersa, digamos, y nos No, perdemos. y algo que me he dado cuenta es cuando tú eres coherente, ¿verdad? Tú eres una persona consciente cuando no eres coherente, que antes no te pasaba. Claro, ¿Mm? claro, Porque uno claro. cometía errores y pues, pasaban y ya, pero ahora que uno es coherente, cada vez que comete un error uno dice, hey, esto no es coherente con lo que pienso, con lo que siento y con lo Claro. que hago. O sea, estoy Es como haciendo, que te pones más en evidencia. pero te corriges a ti mismo y eso Sí, ahí seguro. está la verdadera, la verdadera evolución, poderse uno Claro. corregir a sí mismo y no caer en los mismos errores siempre. ¿Mm? Vamos a terminar esto para ya, nos queda poquito. Si ahora se nos propone la tradición de los fariseos o la autoridad de los pontífices romanos, diremos que la primera no está de acuerdo consigo misma y que a la segunda la desechamos por falta de auténticos testimonios. Si la escritura nos patentizase la autoridad de estos pontífices tan fácilmente como la de los doctores de la antigua ley, poco nos importaría que hubiera habido papas herejes e impíos, porque también los hubo entre los hebreos y que se apoderaron del pontificado por medios ilegítimos, lo que no les impidió ejercer el poder supremo e interpretar la ley. Puede verse la prueba en el Éxodo, capítulos 17 y 33, y en Malaquías, capítulo 2. Y como en la Sagrada Escritura no hallamos ningún testimonio semejante a favor de los pontífices romanos, su autoridad sigue pareciéndonos muy sospechosa. ¿Acaso se dirá que la religión católica tiene tanta necesidad de un pontífice como la ley antigua? Pero esto no es más que una ilusión, porque debe observarse que siendo la ley de Moisés para los hebreos el derecho público de la patria no podría subsistir sin una autoridad pública, porque si se hubiera permitido a cada ciudadano interpretar a su capricho los derechos de los demás ciudadanos, no hubiera habido posibilidad de conservar el Estado. Y ahí está, conservación del Estado. El derecho público no sería más que el particular y el orden social se derrumbaría inmediatamente. No ocurre esto mismo con los asuntos religiosos, porque como su objeto no es la acción exterior, sino más bien la interna, no exige la protección de ninguna autoridad pública, ni el imperio de la ley, ni la fuerza pública dan a los corazones rectitud y pureza, ni nadie por la fuerza puede ser impelido a la beatitud. Ahí está. O sea, nada externo tiene que decirte a ti qué creer o qué no creer. O sea, es tu propio corazón, tu propia rectitud, tu propia pureza la que va a descubrir eso. Los consejos fraternales y piadosos, la buena educación, ante todo la libre posesión de sus juicios, son los únicos medios que a ella conducen. Así pues, teniendo cada cual el pleno derecho de pensar libremente, aún en materias religiosas y no siendo concebible que nadie renuncie a este derecho, sí ese de cada cual dispone de su autoridad soberana y de un derecho absoluto para opinar en materias religiosas y por consiguiente para explicarlas e interpretarlas por sí mismo. Pues así como el derecho a interpretar las leyes y la autoridad suprema en los negocios públicos corresponden al magistrado por ser derecho público, así para decidir y explicarse su religión tiene cada cual autoridad suficiente porque esto cae dentro del derecho particular. Lejos de poderse inferir de la antigua autoridad de los pontífices hebreos para interpretar las leyes del país, que el pontífice romano tenga igual derecho para interpretar la religión. Está, por el contrario, mucho más fundado concluir que cada cual tiene derecho para lo que concierne. Y de aquí deducimos una nueva prueba de la excelencia de nuestro método. Y supuesto a cada cual el derecho para interpretar la escritura, síguese que la única regla aceptable es la luz natural común a todos los hombres, lo que hemos hablado, y por consiguiente que toda luz sobrenatural y toda autoridad extraña no son en manera alguna necesarias. Y no debe ser tan difícil la interpretación de los libros santos que solo puedan hacerla los más sutiles filósofos
debe ser, por el contrario, proporcionada al alcance común y ordinaria capacidad de las inteligencias. Tal es justamente el carácter de nuestro método, puesto que ya hemos demostrado que a él no deben achacarse las dificultades que se encuentran en la explicación de los libros santos, sino a la inteligencia de los hombres, negligencia de los hombres. Wow. Super nice. Muy interesante esto. ¿Qué pensamientos? Yo estaba pensando que cuando ustedes hagan esa investigación, piensen en la época que están viviendo. Acuérdense que estamos dejando un legado para gente que llegue en 100 años, 150 años, 200 años, donde ya no vamos a estar. ¿Y qué tal que nos lean y digan Claudio, Miguel, José Esteban, Ruby, Kay, Carlos, todos pensaban así, creían esto, tal? Y podemos ayudar a difundir esta verdad divina, ¿no? Que tenemos por naturaleza. Hay harto que meditar. Y porque de que nos vamos, nos vamos. Cambio nomás. Y no sabemos para dónde. Exacto. Cuando Ese es moramos. el punto, ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Pero ya yo no tengo miedo. ¿Aquí alguien le tiene miedo a la muerte? ¿No? Para nada. Mi mamá le tiene un miedo impresionante. No sé por qué, pobrecita. Hay una frase que me gusta mucho, dice que la muerte te encuentre vivo. Exacto. Y yo una vez se me ocurrió que la muerte cura una enfermedad. Yo prefiero morirme a que Bueno. estar ahí padeciendo una cama y como una loca del dolor. Prefiero morirme. Yo no quiero vivir en una cama con eutanasia, eutanasia no, cuando uno está ahí le hacen la eutanasia. Yo prefiero que me hagan eso, Así es. aunque me den una Creo cama que inútil. de las enfermedades modernas, justamente el Alzheimer es una de las Ay, más sí. trágicas, de una vez. porque claro, viste, incluso hasta físicamente estás bien, pero estás totalmente desconectado. Yo he tenido casos Desconectado. familiares y Sí. es tremendo para el entorno familiar, porque el que la padece Exactamente. ni siquiera tiene conciencia, ¿viste? ¿No? Por eso es tan importante esto de que marca él de la razón y de cómo Estudiar. la razón en definitiva es la que nos moviliza y es la que nos va poniendo el norte a nosotros permanentemente en toda nuestra vida, ¿no? Porque es la que nos da la conciencia, saber dónde estamos, qué hacemos, dónde vamos. Bueno, chicos, muchas gracias. Estamos viéndonos. Si quieren compartir lo que van viendo, revisando, pues voy a tratar de hacerlo de Telegram mañana para que lo compartan por ahí. Y bueno, nos estamos viendo. Ok. Gracias por Buenas esta noches. esta noche. Chaito, gracias. Chao, Bye. gracias. Descansen. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Good night.